Valladolid vamos este fin de semana y luego también hay en Sevilla, en Tarrasa, en Oviedo. O sea, hemos hecho un tour por toda España. O sea, que es una posibilidad, es también una oportunidad de conocer España y nada. Bueno, animaros a hacer un robot de Eurobot para ir a participar a competiciones. Es muy complicado, es muy divertido también. Lo bueno de Eurobot es que cada año es un reto diferente. Entonces, pues bueno, dice, va, esto ya me lo conozco, ahora vamos a hacer uno de verdad. Bueno, muchas gracias y enhorabuena. Sí, lo que vamos a hacer es ir cambiando de un portátil a otro VGA, como el otro está jodido. Oye, esto lo quito. Pues ya está. A ver. Sí. ¿Ya hago esto yo? ¿Se puede quitar esto? Confirma que todo su volumen, ¿vale? Para que se desactive. Bueno, la conferencia la dan dos profesores del Departamento de Electrónica de aquí de la Universidad de Alcalá, Manuel Ocaña y Rafael Barea. Son profesores del departamento que trabajan en investigación en robótica móvil y lo que van es a hablar sobre lo que es la generación de mapas y el posicionamiento de robots, que tiene relación con lo que nos han comentado antes en la conferencia de robótica espacial. Alguna de las cosas que hacían de mapear el entorno y todo eso es una aplicación de las técnicas y de las tecnologías que nos van a contar ahora. Pues cuando queráis. Los portátiles tienen audio. Sí. Ahora sí, ¿no? Bueno, buenas tardes. Gracias, Julio, por presentarnos. Como ya os ha dicho Julio, somos Manuel Ocaña y Rafael Barea. Somos profesores del Departamento de Electrónica y una de las líneas de investigación en las que trabajamos intensamente es en la robótica móvil, ¿no? Entonces, en el día de hoy os vamos a contar algo sobre una parte muy concreta de la robótica móvil, como es la generación de mapas y la navegación de robots autónomos. El guión que vamos a seguir durante la presentación es el que os muestro en esta transparencia. 5 puntos fundamentales. Primero, plantear el problema de la navegación, tomar contacto, ¿no? Que aparentemente el nombre de navegación lo relacionamos enseguida con los navegadores de los coches, ¿no? Y nada parecido con ello. Nos vamos a fijar un poco, sobre todo en lo que es en el mapa, en cómo le podemos proporcionar información sobre el entorno en el que se mueve a un robot. Tenemos que prestar un poco de atención a lo que son los sistemas de localización, planificación y evitación de obstáculos. O por lo menos os contaremos lo que nos dé tiempo, ya que hemos empezado un poco tarde, ¿vale? Primero deciros que la navegación de los robots móviles comienza planteándose estas 3 preguntas que tenéis aquí. Es primero saber dónde está el robot, ¿no? O sea, el robot tiene que saber dónde está para poder navegar, tiene que saber hacia dónde dirigirse y sobre todo tiene que saber cómo conseguirlo, ¿no? Es importante destacar que el robot normalmente debe navegar siguiendo esos 4 bloques básicos. Esos 4 bloques básicos que veis aquí con unas cajitas cuadradas, os voy a contar a qué se refieren. Lo primero es saber que los robots móviles, los robots sobre todo con los que trabajamos nosotros son robots con ruedas, trabajan en un mundo real, en un entorno en el que no está pensado y preparado para ellos, a diferencia de los robots industriales, aquellos robots que estamos acostumbrados a ver en las cadenas de montaje. En esos robots industriales tienen la ventaja de que todo el mundo está preparado para ellos y todo, digamos, se lo ponemos fácil. Los robots móviles navegan en un entorno que está pensado para las personas y entonces no está pensado para ellos y se encuentran con muchas dificultades, ¿vale? Entonces, lo primero que suelen hacer, o la primera etapa en la que se suelen centrar, es una etapa de percepción. Es una etapa en la cual encontramos sensores que le proporcionan información al robot. Es decir, le dicen qué cosas se está encontrando en el mundo, ¿vale? Cosas cercanas, para eso normalmente utiliza sensores medidores de distancia,
como cosas que a lo mejor están más lejos o por lo menos que se encuentran en un sistema de coordenadas global, un sistema de coordenadas más grande, ¿no? Esa percepción normalmente le da una idea de lo que es el mapa local, de lo que ocurre cerca de él y le da un modelo del entorno. Y eso le sirve para, en una segunda etapa, una etapa de localización, responder a la primera pregunta. Esa etapa es la que se conoce como localización, es decir, es la etapa que le va a decir dónde está. Entonces, una vez que ya está localizado, está sobre una posición conocida, ya está ubicado en un mapa global, ya podemos decidir hacia dónde debemos dirigirnos y cómo lo vamos a conseguir, ¿no? Entonces ya ahí entrarán en juego otra serie de problemas. Ahí estarán los procesos cognitivos, que son todos aquellos relacionados con el aprendizaje, que nos dirán qué camino debemos seguir y cómo debemos modular los motores con esa última cajita, esa cajita en azul del control de movimiento, ¿vale? Normalmente ya os digo que todos los robots, de una u otra manera, suelen seguir este esquema. No quiere decir que todos lo hagan, ¿vale? Aquí el diseñador decide qué es lo que va a hacer y ya a partir de ahí pues diseña su robot a su gusto, ¿no? Fijaros que es la navegación una de las principales competencias, es importantísimo y sobre todo un robot móvil que se va a mover entre personas y conlleva la ejecución correcta de todo lo anterior. Y además todo lo anterior está relacionado. Si algo falla, va a fallar todo, ¿vale? Esto es un lazo en el cual, si no te localizas bien, como no sabes dónde está, por mucho que seas capaz de modular perfectamente los motores, que seas capaz de decirle dirígete hacia tal, es que realmente no sabe dónde está. Si no sabe dónde está, difícilmente va a llegar donde quiere, ¿vale? Los procesos cognitivos si fallan, lógicamente. O sea, si no sabe decirle bien hacia dónde se debe dirigir, lógicamente no va a llegar, ¿vale? Control del movimiento también. Todo está relacionado y todo debe funcionar más o menos bien. Ojo, todo tiene que funcionar más o menos bien. Y no debemos olvidarnos que el robot se va a mover por un entorno, ¿vale? Y entonces hay que darle información un poco fácil, ¿no? Hay que proporcionárselo un poco asequible. Fijaros que un problema aparentemente sencillo, que es navegar desde una sala A a una sala B, ¿vale? Como os muestro ahí, pues navegar desde esta sala A a esta sala B, que podría ser, por ejemplo, una planta de este edificio, o podría ser un hospital, un edificio de oficinas. Pues lo primero que debemos tener en cuenta, la premisa básica de cualquier robot móvil, es que debe navegar sin golpear obstáculos en su camino. Y eso es porque debe cumplir lo siguiente. Primero, no debe agredir a nadie que se encuentre, ¿vale? No debe agredir a ninguna persona y debe mantener tanto la integridad de esas personas como su propia integridad, ¿vale? Y eso es básico. A partir de ahí ya podemos hacer algo. La posible solución, la primera solución más intuitiva que suele pensar todo el mundo, es seguir una pared. Dices, bueno, yo voy aquí con cuidadito, me sigo una pared y esta pared me llevará a algún sitio. Fijaros que si estamos en esta zona, en esa habitación, la A, y vamos siguiendo la pared izquierda, por ejemplo, pues yo voy a salir por esta puerta, voy a seguir por aquí, voy a seguir por esta pared, voy a seguir por esta pared, voy a seguir por esta pared, y aquí encontramos nuestro primer problema. Ese primer problema viene porque si eso, que es una puerta, está abierta, pues el robot se va a meter por ahí, se va a meter por la puerta, se va a meter por aquí, va a seguir pared izquierda. Si esta puerta vuelve a estar abierta, volvemos a la sala de inicio, con lo cual estamos todo el rato dando vueltas en la misma habitación, ¿vale? Ahora bien, imaginaos que se lo hemos puesto un poco fácil, salimos de la habitación, vamos siguiendo pared izquierda, primera puerta la cerramos, él sigue por su camino, sigue por la pared izquierda, se encuentra otra puerta, la hemos cerrado, hemos sido buenos con él, otra puerta se la cerramos, que si no se va a las escaleras, y seguimos, y en la última puerta decidimos dejarla abierta, lógicamente, porque queremos que llegue aquí, y se mete ahí dentro de esa sala. Pues el siguiente problema que debe resolver es la localización, tiene que saber que ha llegado a su objetivo, ¿vale? O sea que fijaros que lo que aparentemente es fácil ya no está tan fácil, ¿vale? Y en este entorno, si es una sala de este edificio, de un hospital, imaginaos que la gente estará abriendo, cerrando puertas, con lo cual suele ser bastante complicado. Uno de los problemas objetivos de esta navegación y algo que surgió como un proyecto para demostrar lo buenos que eran, por lo menos lo buenas que eran las universidades norteamericanas, fue el Grand DARPA Challenge. En el Grand DARPA Challenge fue promocionado el objetivo de navegar a lo largo de 150 millas, 150 millas son unos 230 y tantos, 240 kilómetros, con vehículos terrestres que fuesen capaces de navegar por sí solos, sin necesidad de que fueran pilotados por una persona, a través de un desierto, en este caso el desierto de Mojave. Os voy a poner algunos vídeos para que os hagáis una idea de la dificultad que conllevaba esto.
Para que os hagáis una idea, la primera competición de este tipo, pues similar a esta, pero con robots en el desierto, ya os digo, 240 kilómetros, digamos que estaba interesante. El premio era $1.000.000, el que ganara. En el 2004, voy a poner... Esto lo montaron, pues bueno, como suelen montarlo, ¿no? Los norteamericanos, pues oye, es un concurso, esto es muy bonito. Tenemos robots grandes, ¿vale? Robots que son parecidos a estos que teníamos hoy aquí, o robots que pueden ser incluso coches, ¿por qué no, no? Lo que quiero llamaros la atención es que os fijéis en la cantidad de sensores que van embarcados dentro de estos robots. Sensores de tipo láser, varios sensores de tipo láser diferentes, orientados de formas diferentes, cámaras, láser, odometría, unidades de medida inercial. También llevamos radar, llevamos aquí radar 3D. Fijaros que estos coches también son robotizados. Ahí está el premio, $1.000.000. Pues para que os hagáis una idea, el primer año, hace 7 años, 2004, ninguno de los 23 equipos que fue allí, de las 23 mejores universidades de Estados Unidos, ninguno consiguió el objetivo de 240 kilómetros. Este ya es el más grandote de todos, ¿verdad? Este tampoco llegó. La distancia máxima que se recorrió fueron 12 kilómetros, ¿vale? Haceros una idea de lo que fue. Aquí estaban los problemas, ¿no? El mundo no está preparado para ellos. Aquí el desierto no se lo preparamos. O sea, el desierto era lo que era. Fijaros, desierto 15 puntos, robots 0, ¿vale? No ganó ninguno. Y The Next Time fue el año siguiente. Entonces, el año siguiente, para que esto, digamos, enganchara un poco más a la gente, y ya que su orgullo se había quedado un poco por los suelos, porque 12 kilómetros comparado con 240 era muy poco, pues en el 2005 plantearon hacer lo mismo, pero dieron $2.000.000. Subieron la apuesta, ¿no? Y aquí sí que llegaron. ¿Vale? En este caso, el robot que ganó tardó 6 horas y pico en realizar ese recorrido de 240 kilómetros. Fue el robot de Stanford, seguido por el robot de la Carnegie Mellon. Y en este caso sí que llegaron, si no la mayoría, casi la mayoría de los robots llegaron, ¿vale? Algunos tardaron más, otros tardaron menos. Pero fijaros que solamente un año después fue suficiente para que estos robots ya cubrieran esos 240 kilómetros, ¿vale? Este es el robot que ganó, este es el robot de Stanford, ¿vale? Fijaros la cantidad de sensores que habían embarcado allá arriba, sobre todo sensores láser. Tenían láser también de 3 dimensiones, tenían cámaras, ¿vale? Los vehículos estaban totalmente automatizados, no había nadie dentro de él, iban solos, y lo que hicieron fue darle una serie de waypoints, ¿no? Una serie de puntos de control por donde debían ir pasando. Entonces aquí en principio pues la cosa parece más o menos fácil, ¿no? Es una explanada, es el desierto, como mucho pillarían algún escorpión por medio. Para estos vehículos no era problema, con una serpiente. Voy a ir avanzando un poco para que veáis, aquí son los waypoints, ¿no? Estos son los puntos por donde deben ir pasando, ¿vale? Entonces en este caso utilizaban un sensor básico, un sensor que nosotros utilizamos ahora mismo en los vehículos, que es el sensor de GPS. El sensor de GPS pues les servía para saber dónde estaban y entonces iban comparando con los waypoints y entonces iban navegando, ¿no? Entonces hasta ahí pues aparentemente todo era fácil, pero aún así aparecían problemas. Aparte de los escorpiones, podía ser que algún robot competidor te lo encontraras en el camino. Aquí hay un caso en el cual un robot se ha quedado atascado. Además es un robot que estaba a punto de ganar, pero se quedó atascado debido a una avería. Y el robot, desde el que estáis viendo ahora mismo, es una cámara que va embarcada en el robot de Stanford. Y no solamente tenía que cumplir con los waypoints, sino que de repente en esa ruta se encontraba un robot inesperado. Eso era un obstáculo, lógicamente no debía llevárselo por delante. Y actuaba bien y lo evitaba, ¿vale? Entonces realizaba una maniobra de evasión o una maniobra de adelantamiento. Esta es la visión que tenía ese robot de Stanford. Fijaros que todos estos puntos amarillos que se ven ahí, que nos dan la superficie,
son puntos que los va extrayendo con el láser, ¿vale? En este caso con el láser 3D, y fijaros cómo en ese momento detecta algo que ya no estaba contemplado en el mapa, era un obstáculo y tenía que evitarlo. Entonces, a partir de ese momento, estas líneas rojas, no sé si las veis bien aquí, le indican que tiene que corregir su trayectoria y una vez evitado el obstáculo, continúa y es capaz de conseguir su objetivo, ¿vale? Entonces, este robot lo consiguió. Fijaros que había algunos puntos en los que ya el desierto no era tan plano, no era tan fácil, sino que estaban en un desfiladero, como por ejemplo este, donde prácticamente entra solamente el ancho del robot, del coche, y aún así eran capaces de navegar por ahí. Fijaros que de un año para otro habían avanzado mucho. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues lo primero es que, claro, el orgullo estaba en juego. El año anterior ya tenían prácticamente los coches preparados. Lo que hicieron fue dotarles de muchos más sensores y sacar conocimiento de esos problemas que tuvieron en el 2004 y aplicarlos para resolver el problema en el 2005, ¿vale? Aún así no se quedaron en eso, ya os digo que lo consiguieron ganar, sino que en el 2007, 2 años después, le propusieron una prueba todavía más difícil. Y les dijeron, bueno, lo habéis hecho en el desierto, ¿seríais capaces de hacerlo en una calle, con coches, vehículos funcionando? Y es más, cumpliendo con las leyes de tráfico, es decir, te encuentras un stop, te tienes que parar, te encuentras un ceda al paso, tienes que ceder el paso, un semáforo, etcétera. ¿Podrías hacerlo? 2 años después lo hicieron, volvieron a repetir y en este caso ganó la Universidad de Carnegie Mellon, ¿vale? La rivalidad iba primero, segundo, aquí ganó Carnegie Mellon. Esto que está haciendo este periodista, que es montarse en un coche que no va tripulado por nadie, yo he tenido la oportunidad de hacerlo y os aseguro que cuando el coche arranca, como en este caso, la sensación es muy, muy extraña. Dices, yo no llevo el coche y va solo. Y cuando se mueve en un entorno en el que ya hay muchas cosas, hay personas caminando, hay una papelera que se ha caído, un cubo de basura, hay pivotes, ¿vale? Pues entonces la cosa se complica mucho. Pues aún así fueron capaces de hacerlo. Fijaros que los sensores que llevan, multitud de sensores que detectan pues adelantamientos en el ángulo muerto, saber si tienes coches, multitud de servidores, ordenadores procesando, trabajando ahí. Pues todo esto hizo un prototipo. Fijaros la visión que tiene el robot realmente del entorno. Hizo que un prototipo robótico fuese capaz de desenvolverse en la ciudad, respetar las normas de circulación y navegar con otros coches. Daros cuenta de que esos otros coches, algunos eran tripulados por personas y otros eran no tripulados, ¿vale? Eran autónomos. Entonces, lógicamente, esta competición ya no fue tan rentable porque, claro, ya estos coches quizás valieran mucho más de esos 2 millones de dólares. Entonces, ya en el 2007 lo conseguimos, ¿vale? Pues vamos a volver a la Tierra, vamos a volver a que tenemos robots móviles que ya no valen 2 millones de dólares, valen un poquito menos, ¿no? 1.900.000. Entonces vamos a plantearnos cómo han conseguido que todo esto funcione, porque aún así quiero llamaros la atención con una cosa. Estos robots, digamos que tenían una dificultad muy grande, estaban en un desierto, desfiladeros, etcétera, luego en la ciudad. Pues aún así, eso no es nada con lo que se encuentran en interiores, ¿vale? Si os planteáis simplemente este entorno, fijaros lo difícil que es, ¿no? Entre sillas, escaleras, gente pasando, cables en el suelo, ¿vale? Entonces vamos a plantearnos un poco qué es lo que necesitamos. Pues lo primero, vamos a hablar sobre el mapa, ¿vale? Los mapas hay que decidir su precisión en función de la aplicación a la que lo vamos a destinar, es decir, ¿qué me hace falta? ¿Me hace falta cumplir con las normas de tráfico o no? ¿Necesito muchas características, mucha precisión o no? ¿Y qué ordenadores tengo? ¿Vale? En este caso no tenemos 18 ordenadores funcionando a la vez, sino que a lo mejor solamente tenemos uno, ¿vale? Entonces, en base a eso, nos inventamos 2 tipos de representaciones, unas continuas y otras discretas. Las continuas suelen tener mucha precisión, pero a cambio pues, requieren una gran carga computacional. Las discretas son mucho más simples, lógicamente, pues es más difícil en algunos casos, pero requieren menor carga computacional. Los mapas continuos son los mapas que podríamos extraer de un mapa CAD de un arquitecto del edificio, ¿no? Son un montón de líneas infinitas, que podemos definirlo como líneas o podemos definirlo como segmentos. Requieren una carga computacional muy elevada, pero son muy precisos.
Si nos vamos a unas representaciones más cómodas para trabajar, ¿no? Ya que estamos trabajando con algo programado, pues podemos trabajar con representaciones discretas, por ejemplo, en celdas exactas. Ahí lo que hacemos es coger el entorno y lo que hacemos es rellenar los huecos libres de lo que se conocen como teselas, ¿vale? Es como si tuviésemos los típicos mosaicos de azulejitos, pues con esos azulejitos vamos rellenando el espacio vacío. Entonces cogemos teselas y vamos rellenando, pues como veis ahí, las vamos numerando y rellenamos todo el espacio. En ese caso no es importante la posición que ocupa el robot dentro del entorno, sino que está en una tesela determinada, en la tesela número 1, en la 2, en la 7, en la 8, da exactamente igual. Y lo que hacemos es únicamente almacenar las relaciones entre las diferentes áreas. Es decir, desde la tesela 1 puedo pasar a la 7 o puedo pasar a la 2. Desde la 2 me puedo ir a la 1 o me puedo ir a la 3 y así sucesivamente, ¿vale? Luego hay otra descomposición que es todavía más sencilla de entender, que es la descomposición en celdas fijas. En ese caso es como si cogiésemos una hoja cuadriculada, la pusiéramos debajo de nuestro entorno y lo que hacemos es decidir si cada una de las celditas está ocupada por un obstáculo o está vacía. ¿Que está vacía? Pues le ponemos un valor de 0 y decimos, esta está vacía. ¿Que está ocupada? Ponemos un valor de 1 y esa está ocupada. Entonces el robot, con una tablita muy sencilla, dice 0, vacía, 1, ocupada. ¿Qué es lo que ocurre? Pues fijaros, pasos estrechos como este desaparecen. Realmente nosotros sabemos que hay un paso, pero claro, nosotros le hemos proporcionado un mapa al robot en el cual ahí no hay paso, ¿vale? Entonces desaparecen. Para resolver eso hay una representación que se llama con celdas adaptativas. Entonces partimos de un cuadrado muy grande y si en ese cuadrado no hay obstáculo lo dejamos tal cual. ¿Que hay un obstáculo? Lo dividimos en 4. 4, 4, 4, 4, 4, 4. Así nos vamos quedando con celdas más pequeñitas y conseguimos que ese paso estrecho ya no desaparezca, ¿vale? Y también hay otra que se conoce como rejillas. Y las rejillas no dejan de ser unas celdas de tamaño fijo, pero tienen un tamaño muy, muy pequeño. Y eso es gracias a que los sensores que utilizamos, sensores sobre todo láser, nos dan una precisión muy grande. Entonces, con una precisión muy grande podemos construirnos un entorno que realmente son cuadraditos de ocupado o no ocupado y son mucho más precisos. Ya se parecen casi al mapa CAD que teníamos inicialmente, pero al fin y al cabo es una tabla, ¿vale? En este caso no solamente le damos un valor de 0 o 1 a cada una de las celditas, sino que le damos un valor de un contador que podamos incrementando a cada impacto, de tal forma que podemos tener zonas grises que no sabemos si están ocupadas o no, celdas totalmente de color negro porque sabemos seguro que hay un obstáculo ahí y celdas blancas porque sabemos que no hay nada, ¿vale? Y luego hay otro tipo de representación que es la representación que normalmente utilizamos los humanos y le hemos transferido a los robots. Es la representación que se conoce como topológica. Imaginaros que vais a París porque os invita un amigo, qué suerte tenéis. El caso es que ese amigo, lógicamente, nos va a decir, os voy a dar un mapa de celditas. ¿Qué es lo que os dice vuestro amigo? Pues mira, ya que vais a ir a París, lo más fácil de reconocer, además es casi lo más grande que os vais a encontrar allí, es la Torre Eiffel. Entonces la Torre Eiffel, en cuanto la localicéis, os ponéis mirando al este y avanzáis unos 400 metros hacia el este, lo mismo me estoy colando, vais 400 metros al este y os vais a encontrar un río. Entonces en el río Sena os vais a encontrar un puente. Una vez que encontráis ese puente, pasáis por encima de él y seguís recto durante aproximadamente 1 kilómetro. Fijaros que ese aproximadamente es porque, hombre, yo no tengo claro si es 1 kilómetro o no, yo voy andando, bueno, iros andando un rato, ¿no? Entonces vais a encontrar un cruce y ese cruce es algo representativo porque es un cruce que hay semáforos, hay una tienda. Seguís unos 200 metros a mano izquierda y os vais a encontrar el único edificio de color amarillo dentro de toda la calle. Y como es el único amarillo, vais a él. Pues cogéis el ascensor y 50 metros más arriba, o 10 metros más arriba, 4 pisos arriba, está mi casa, ¿vale? Mi casa es el número 5. Fijaros que el conocimiento aquí es muy vago. O sea, realmente ya no hay nada preciso. ¿Sabes? Venga, más o menos puedes llegar. Pues esto se puede traducir en una representación topológica en base a reconocer características relevantes del entorno, ¿vale? Luego Rafa os va a contar un poco más sobre estos entornos. Pero eso sí, claro, hay que construir los mapas. ¿Cómo lo podemos hacer? La forma más fácil, la más rápida y la que normalmente suele utilizar todo el mundo es construirlos a mano. Entonces, a mano es cogerse y empezar a rellenar esa tabla que os he dicho antes a mano. Si son celditas, celditas adaptativas. Si tenemos un mapa CAD del entorno, dibujamos segmentos. Entonces, nosotros a mano, pum, 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 con medidas, con 1 metro, vamos haciéndolo y lo construimos. Yo un día lo hice. Bueno, un día no, lo hice una semana y me tiré una semana entera pintando segmentos en un ordenador, casi me muero. Pero hombre, ya que tenemos un robot, hombre, el robot tiene que servirnos. Entonces hay una forma de construir mapas, por ejemplo, en nuestro caso nosotros lo utilizamos para mapear exteriores,
que lo hacemos basado en sensores y que conocemos cómo se va moviendo el robot. Entonces, os voy a poner este vídeo, a ver si arranca bien. ¿Todo funciona a la primera? Sí, funciona. Este es el vídeo, fijaros que se parece mucho a lo que nos enseñaba el coche de Stanford, ¿verdad? En este caso, nosotros lo hicimos únicamente con un sensor láser 2 dimensiones. Ahora os voy a contar cómo lo utilizábamos. Y lógicamente, pues bueno, tenemos un ángulo de apertura mucho menor, podemos reconocer cosas más cercanas, pero bueno, nos podemos construir un entorno más o menos útil para poder navegar por él, ¿vale? No sé si os dais cuenta más o menos de la visión que tendría el robot en exteriores. Va navegando, esto es lo que él se va encontrando. Fijaros que se encuentra cosas por aquí a la derecha, ¿no? Fijaros cómo aparentemente esto era un 8, aquí nos encontramos otra cosa. Y me diréis, ¿y qué es esto? Pues esto es este entorno. Este entorno está ahí fuera, está en el hospital. Entonces esto es un 8, hay 2 fuentes ahí en medio. Fijaros cómo el suelo es irregular y en los extremos o en los bordes del camino lo que nos vamos encontrando son bancos o cajas de registro. Entonces nos vamos encontrando con eso. Pues eso es lo que nosotros hemos mapeado de forma automática, ¿vale? ¿Cómo lo hemos hecho? Pues lo hemos hecho cogiendo un láser, inclinándolo hacia el suelo y entonces conociendo las relaciones geométricas y por semejanza de triángulos, con un láser de 2D. Un láser 2D es un láser que va emitiendo un barrido en un único plano, pues en ese caso ese plano le orientamos hacia el suelo. Entonces conseguimos sacar 3 dimensiones de lo que antes solo nos proporcionaba 2, ¿vale? Este es el robot que hemos utilizado para ello. No os lo hemos podido traer porque es un robot que pesa casi 100 kilos y yo hoy estaba un poco mal de la espalda para cargar con él y subirlo aquí. Entonces este es un robot de exteriores, el láser inclinado está justo aquí y es el que utilizamos para mapear, ¿vale? Y este es el entorno que hemos construido de lo que sería una vista de pájaro de esas 2 fuentes, ¿vale? De ese 8 que habíamos construido. Fijaros cómo estas cosas que aparecían en el borde, aquí ya sí que se reconocen mucho mejor, son los bancos que había ahí, ¿vale? De hecho, este banco no se ve, pero en otro banco había una persona sentada con las piernas cruzadas y prácticamente se le identifica, ¿no? ¿Es suficiente con esos puntitos? ¿Es suficiente con ese banco? Me diréis, hombre, esto con una cámara, bueno, es que el láser la ventaja que tiene es que nos mide distancias y tenemos conocimiento de alturas, etcétera, nos ayuda un poco más. ¿Con cámara se puede sacar? Sí, también. Hay muchos algoritmos de procesamiento con los cuales se pueden sacar, ¿vale? Rafa luego nos va a contar algunos más. Esto es un ejemplo. También en interiores lo podemos usar. Aquí en la Politécnica podéis ver, por ejemplo, cómo hemos reconstruido un pasillo. Aquí en azul oscuro son las cosas que están más altas, en azul clarito lo que está por debajo de este entorno. Y fijaros cómo, por ejemplo, las escaleras, pues podemos perfectamente reconstruir esas escaleras, incluso el rodapié, ¿vale?, que va por aquí, no sé si se verá claro. Bueno, más o menos, si bajásemos un poco la luz lo veríamos un pelín mejor. El caso es que tenéis ahí reconstruidas las escaleras, ¿vale? Aquí Rafa, vamos a ver si funciona el cambio de ordenador de uno a otro. Aquí Rafa os va a contar algo más sobre mapeado. Vamos a ver si lo conseguimos. Creo que la forma rápida es cierro, corta, ya cortado, te lo paso. Ahí está. Sí, de 2 a 4. Bien, buenas tardes. Yo voy a comentaros pues ahora un tema para generar mapas, normalmente en interiores, ¿de normalmente aquí uno de los grandes problemas que tenemos en un robot no es el trabajar con un mapa ya conocido, sino coger ese robot, llevarlo a un sitio y que trabaje él, ¿de acuerdo? Es decir, el ir a poner un robot en una casa o en un entorno diferente y tener que estar tú metiendo el mapa a dedo o a mano es una tarea muy laboriosa, muy complicada y que normalmente pues muchas veces no tenemos esa información, con lo cual el objetivo es que el robot sea capaz de llegar a esa casa, yo poderlo guiar de forma sencilla y que él automáticamente sea capaz de reconocer ese entorno y de generar su propio mapa y a partir de ahí pues navegar o realizar las tareas que interesen, ¿vale? Normalmente este tipo de problemas hoy en día se suele solucionar utilizando técnicas de SLAM. Las técnicas de SLAM, como su nombre indica, es la localización y mapeado simultáneo. El gran problema que hay cuando uno quiere generar un mapa es
yo para generar el mapa, aunque mis sensores me den una información muy buena, tengo que saber perfectamente dónde estoy localizado. Y al mismo tiempo, para que la información de los sensores sea muy buena y que la información que tengo sea correcta, pues al revés, tengo que saber perfectamente dónde estoy localizado para poder generar el mapa. Es un poquitín el problema del huevo y la gallina. Si yo no sé dónde estoy localizado, por muy buena información que tengan los sensores, el mapa que voy a tener va a ser bastante malo. Y por muy bien que esté localizado, también necesito pues, que los sensores sean un poco, digamos, también buenos para poder tener un mapa, ¿no? Entonces, aquí de lo que se trata es que al mismo tiempo que nosotros estamos generando el mapa, esa información que obtenemos del entorno nos sirva también para mejorar nuestra localización, ¿de acuerdo? Y eso es lo que se conoce como técnicas de SLAM. El principal problema, normalmente a la hora de generar mapas, suele ser cuando tenemos que recorrer entornos muy grandes, ¿de acuerdo? No de varios metros, sino de cientos de metros, o cuando estamos abordando situaciones en las que nos podemos encontrar lazos en un entorno, ¿de acuerdo? Es decir, varios pasillos, nos vamos comunicando con otros, con lo cual podemos obtener pues, el problema que veis ahí. Es decir, tenemos aquí un robot, se mueve por una serie de pasillos. Cuando generamos la primera vez el pasillo, pues más o menos podemos construir el mapa más o menos con ciertos errores, pero cuando volvemos esos errores se van acumulando y al final el mapa que obtenemos general o global pues es una chapuza. Si utilizamos técnicas de SLAM, que al mismo tiempo que estamos construyendo el mapa mejoramos nuestra localización, lo que podemos es corregir esos errores y generar un mapa mucho más preciso del entorno que estamos buscando, ¿vale? O que estamos abordando, ¿vale? Entonces, bueno, ya veis cómo pues, estas técnicas nos mejoran bastante la generación de mapas en un entorno. Bien, voy a comentar brevemente diferentes técnicas que existen, en este caso, de técnicas SLAM para mapas basados en rejilla, ¿de acuerdo? Bueno, ahí veis el nombre de ellas. No me voy a meter en contaros en qué consisten básicamente cada una de ellas, pero lo que suelen tratar es, pues, yo tengo una medida, sé dónde he tomado esa medida, cuando ya he obtenido esa medida, lo que hago es mejorar la localización en base a los datos que he obtenido, porque los comparo con los del mapa que yo tenía. Entonces es un poco jugar a corregir mi localización en función de los datos que he obtenido con las medidas. Bueno, desde el punto de vista de este tipo de técnicas de SLAM, pues lo que nos viene a decir es que la problemática de detectar dónde nosotros estamos, pues tenemos, por un lado, el estudio de un modelo de movimiento, es decir, tenemos que saber cómo el robot se está moviendo, cuántos metros se va a mover, y eso normalmente lo obtenemos por información de odometría. Y por otro lado tenemos un modelo de observación que lo obtenemos de los sensores, normalmente en interiores hoy en día láser, ¿vale? Dentro de unos pocos meses pues ya el láser seguramente tenga bastante menos futuro, ¿vale? Pero hoy en día láser por tema de coste económico y de precisión, y en función de eso podemos determinar con bastante precisión dónde estamos. El tema de utilizar una técnica de phase SLAM es similar al del scan matching, pero lo que hacemos es utilizar un filtro de partículas, ¿vale? Con lo cual, en lugar de construir un único mapa, si estamos trabajando con 100 partículas, llevamos a la vez la construcción de 100 mapas, ¿vale? Y luego nos quedamos con el mapa que mejor se adapta al entorno, el que tenga mejores características, ¿de acuerdo? Con lo cual podéis haceros una idea de que el coste computacional de utilizar las técnicas de phase SLAM pues es muy superior al de utilizar simplemente un SLAM básico, ¿de acuerdo? Pero bueno, hoy en día la potencia de cálculo de los ordenadores es relativamente considerable, esto va mejorando año a año y por lo tanto pues este tipo de técnicas pues ya nos dan resultados muy satisfactorios en entornos, como luego veremos, de cientos de metros, ¿vale? Bueno, este vídeo que veis aquí es simplemente, utilizando una técnica de phase SLAM, la reconstrucción de la tercera planta del oeste de esta escuela, ¿de acuerdo? Entonces veis más o menos a la velocidad que estamos trabajando. Bueno, esto está un poco acelerado, ¿vale? Para no estar aquí mucho tiempo, pero veis cómo el robot se está moviendo, vamos al mismo tiempo reconstruyendo el entorno, nos estamos al mismo tiempo también localizando, hemos partido de una posición inicial desconocida, el robot no sabía dónde estaba, ¿de acuerdo? Su posición inicial es la 00, y luego pues va generando el mapa y localizándose con respecto a ese mapa, y al final pues generamos un mapa pues digamos bastante satisfactorio para poder navegar por él, ¿de acuerdo? Porque solamente estamos generando aquí el mapa. Esto que veis aquí es la generación no solamente del oeste, sino de dar una vuelta a la tercera planta del edificio politécnico, aproximadamente unos 300 metros de recorrido.
Entonces, bueno, ahí veis cómo, pues utilizando estas técnicas, pues se va viendo. Lo que veis en amarillo, en el dibujo, es simplemente el camino que están recorriendo las diferentes partículas que llevamos durante la generación del SLAM, ¿vale? La generación del mapa. Cada vez hay una partícula ganadora y esa partícula ganadora es el mapa que estamos mostrando y que corresponde a la partícula o a la trayectoria que está marcada en color rojo. ¿Vale? Bueno, aquí en este caso lo que podéis observar sobre todo es, aparte de que nos ha salido bastante bien, porque aquí normalmente en este entorno, si os dais cuenta, las baldosas suelen estar bastante lisas, bastante limpias. Luego tenemos el problema de posibles deslizamientos, eso nos conlleva muchos errores de odometría. Podéis observar cómo prácticamente en una primera vuelta hemos corregido todos esos errores que nos iba metiendo la odometría del robot. Es decir, aquí no solamente nos fijamos en el encoder de movimiento de las ruedas, sino que con el láser estamos corrigiendo esos errores, esos deslizamientos, o que yo le he mandado al robot que se mueva 50 grados hacia la derecha, se ha movido 45, pues yo estoy detectando que se ha movido 45 y no 50 como lo había mandado. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ahí veis cómo ya estamos en una segunda vuelta y en esa segunda vuelta pues prácticamente estamos mejorando lo que sería la calidad del mapa. ¿Vale? Y ahí, pues en la parte de la derecha vuestra, podéis ver la generación del mapa y eso corresponde a la planta, digamos, tercera, la vuelta completa, la planta tercera de este edificio. ¿Vale? Aquí os hago una comparativa de simplemente 2 pasillos, también de la planta tercera de este departamento, para que veáis la rapidez de trabajar con un algoritmo FastSLAM, que es el PMAP Test. Este lo podéis encontrar si alguno ha trabajado con Player, lo implementa el Player, ¿de acuerdo? Directamente. Y el otro pues es un algoritmo que utiliza pues una versión mejorada de un FastSLAM. Entonces, bueno, la versión, digamos, mejorada, pues lo que dota es de mayor velocidad en la generación del mapa. Y también podéis observar cómo la generación del mapa también la realiza mejor. Los 2 pasillos en teoría son paralelos. Entonces, bueno, veis cómo en la opción del PMAP Test pues hemos cometido un pequeño error al generar, digamos, los 2 pasillos, puesto que no son perfectamente paralelos, ¿vale? El que no sean perfectamente paralelos no quiere decir que no podamos navegar. Nos podríamos navegar perfectamente, ¿de acuerdo? Cuando el robot esté ahí, se va a mover perfectamente. Pero bueno, cuanto mejor sea el mapa que estamos generando de los sensores del robot con respecto al mapa real, pues obviamente mucho mejor para todo el tema después de navegar por esos entornos, ¿vale? La otra opción que podemos tener aquí es, en entornos muy grandes, es trabajar de forma colaborativa. Es decir, yo no solamente voy a tener un único robot, sino que tengo varios robots moviéndose por el entorno, que vayan generando cada uno de ellos una parte de ese mapa, y cuando se encuentren, pues que compartan la información y construimos un mapa de forma más eficiente y de forma mucho más rápida. ¿De acuerdo? Bueno, esto tiene una serie de problemas y es si los robots saben perfectamente dónde están, si están perfectamente localizados o parten de posiciones completamente desconocidas. ¿Vale? A ver, creo que este mapa salta. Este es un ejemplo de generación de un mapa de robots partiendo de posiciones desconocidas. Voy a tener que dar, a ver. ¿Se ha movido? Bueno, perdonad un momento, a ver. Es que se tarda un poco en lanzarse y como está en blanco no se sabe si es que ya se ha lanzado o todavía no. Bueno, ese no funciona muy bien. Y este... Bueno, aquí lo tenéis. Este partimos de que tenemos posiciones, los robots saben dónde estaban, partimos de posiciones conocidas y como podéis observar, pues van, digamos, avanzando por el entorno, comparten información, la van transmitiendo, digamos, a una unidad central y esa unidad central se encarga de generar el mapa global. ¿Vale? Entonces, conforme van avanzando por zonas desconocidas, se va construyendo el mapa. Está ya programado pues, para que se vaya metiendo por las diferentes habitaciones y las diferentes partes del pasillo y podéis observar cómo pues vamos poco a poco construyendo el mapa global.
¿De acuerdo? El intentar meter este mapa a mano, diciéndole dónde están las líneas, partiendo de un mapa, digamos, de un arquitecto, un mapa CAP, pues como podéis observar es bastante complicado. Y de esta manera pues también podemos detectar posibles obstáculos que hubiesen en el entorno, como puedan ser pues mesas u otro tipo de papeleras, etcétera, etcétera, que obviamente no figuran en un mapa de CAD, ¿vale? Bueno, y esto, hasta aquí, bueno, esto sería lo mismo, pero hasta aquí, digamos, la parte de generación de mapas. Ahora ya, pues, continuamos. Vamos a hacer el cambio. Con la parte, espera. Sacarlo, supongo, ¿no? Ahora a ver si funciona. Y conseguimos que arranque. Vale, sí, ¿no? Esto normalmente nunca pasa así. Siempre el efecto demo es que algo deja de funcionar. Vale, entonces seguimos viendo el apartado punto 3, sistemas de localización. En este apartado no voy a extenderme mucho, más que nada porque hay sistemas de localización que están muy desarrollados y que llevaría mucho tiempo contarlo, entonces pues tampoco quiero aburriros. Simplemente enunciar algunos curiosos, característicos o otros porque son muy típicos, ¿no? La localización, ya os lo he comentado, la localización es el proceso por el cual el robot conoce cuál es su posición dentro de un mapa. Hay dos tipos de localización, la local o la global. En la local le proporcionamos al robot la posición inicial y a partir de ahí él va obteniendo las sucesivas posiciones, y por el contrario la global es aquella en la que tú no le proporcionas nada y el robot de repente reconoce dónde está. En cuanto a una posible clasificación de quién realiza la localización, podemos hablar de entornos inteligentes, es decir, el entorno que rodea al robot es el que le ubica, el que dice, bueno, tú estás aquí, o bien es el propio robot el que realiza la localización, ¿no? Las técnicas que se pueden aplicar son muchas y muy variopintas. Agrupándolas en dos grandes grupos podemos hablar de técnicas determinísticas, que son técnicas, como os voy a enseñar ahora, pues basadas en marcas, en balizas, o bien probabilísticas, ¿vale? Muy relacionadas con lo que os acaba de contar Rafa. En cuanto a las técnicas determinísticas más clásicas, consisten algunas de ellas en utilizar marcas, que son o bien marcas naturales, marcas que hay en el entorno y que son fácilmente reconocibles, o bien otras que son artificiales, es decir, que nosotros la ponemos para ayudarle al robot, ¿no? Ya que el robot tiene que estar entre nosotros, pues por lo menos vamos a alegrarle un poco la vida, ¿no? En este caso, muchas veces lo que se hace es pintar marcas sobre el entorno. En este caso, estos diseñadores decidieron pintar unas zetas de unas medidas determinadas sobre el suelo. Se pintan con una pintura ultravioleta para que la gente no las vea y no les resulte molesto, pero el robot sí que es capaz de identificarlo. Y entonces, en ese caso, si el robot no va exactamente por el centro, es capaz de identificar pues si está desviado hacia la derecha o desviado hacia la izquierda, ¿vale? También hay otra forma, que es poner una serie de marcas en las paredes, ¿vale? Una serie de reflectores. Entonces el robot, a medida que se va moviendo, pues va detectando la distancia a cada una de esos reflectores y como conoce exactamente su forma, es capaz de determinar en qué ángulo se encuentra, ¿vale? En otro caso, por ejemplo, lo que hacen es poner reflectores en la pared y normalmente cuando el robot va por el centro, pues se encuentra reflectores a un lado y a otro. Pero hay veces que cuando realiza un cambio de pasillo, y ahora vais a decirme que esto parece un poco tonto, pues cuando haces cambios de pasillo, si por ejemplo giras a la derecha, el diseñador únicamente puso un reflector a la izquierda para que el robot supiera que ha girado a la derecha. Y me diréis, hombre, pues tampoco es muy difícil, ¿no? Porque aquí solo puede o girar a la derecha o girar a la izquierda. Pues aunque parezca mentira, a veces los robots se equivocan. Entonces puede haber patinado, porque a lo mejor el suelo está muy resbaladizo y a lo mejor lo que él pensaba haber girado 90 grados, pues ha girado de más y se ha quedado mirando en esta otra dirección, ¿vale? Entonces, en el momento que avanza, si se encuentra que el reflector está a la izquierda, sabe a ciencia cierta que ha girado a la derecha, y si por el contrario se encuentra el reflector a la derecha, dice, uy, me he equivocado, he girado más de lo que debía, ¿vale? Entonces, es una posible solución. Soluciones hay muchas. Luego también
hay algoritmos muy clásicos, por ejemplo el de triangulación. Se conocen los ángulos a diferentes balizas. Esas balizas están en el entorno, como por ejemplo este punto S2, S1, S3, están en posiciones totalmente conocidas. Descubrimos cuáles son los ángulos a cada una de esas balizas y entonces lo que hacemos es aplicar un algoritmo de triangulación para conocer nuestra posición, ¿vale? Para conocer la orientación desconocida del robot. Hay otro sistema que este ya sí que es conocido, ¿no? Porque ya se usa ampliamente, ¿no? Cuando vamos con nuestra bicicleta, vamos con nuestro coche, etcétera, y vamos con el GPS puesto. No solo lo utilizamos nosotros, lo usan los aviones, lo usan los barcos. Y en este caso es porque nosotros hemos puesto unas balizas artificiales, como son los satélites, los hemos puesto en órbita. Esos satélites nos proporcionan información de la posición que ellos ocupan en cada momento. Y en función del tiempo que tarda en recorrer la señal desde el satélite artificial hacia el coche, el barco, el avión, somos capaces de determinar cuál es la distancia que ha recorrido y entonces ya conocemos la posición de nuestra baliza y conocemos la distancia. ¿Qué ocurre a partir de ahí? Pues a partir de ahí, si conocemos la distancia a dos puntos conocidos, podemos trazar dos esferas. El cruce de esas dos esferas nos va a proporcionar una posible circunferencia dibujada en amarillo, ¿vale? Donde posiblemente se encontraría nuestro coche, nuestro robot, nuestra bicicleta, nuestro avión. Si conocemos una tercera o conocemos la distancia a un tercer satélite, podemos sacar dos puntos de corte y con eso ya tenemos dos posibles puntos en el espacio. Y entonces me diréis, bueno, pero es que toda la vida nos han engañado porque nos han dicho que con 3 era suficiente y ahora nos estás diciendo que con 2. O sea, con 3 satélites solamente tenemos a ciencia cierta 2 posiciones conocidas. Bueno, es que esas 2 posiciones que nos van a dar, una está sobre la Tierra y lo mismo la otra está muy alto, ¿vale? Está a la altura de la Luna, entonces decimos, bueno, normalmente la persona, el coche, el barco, etcétera, están en la Tierra, ¿no? Entonces la otra la descartamos. Si tenemos un cuarto satélite, ya sí que a ciencia cierta lo vamos a conocer, ¿vale? Ya sabemos cuál es la posición. ¿Esto ocurre siempre así? Pues no, ¿vale? Siempre hay errores. Trabajando en exteriores tenemos errores. Las 2 primeras esferas lo mismo se cortan, la cosa va bien. La tercera esfera, lo mismo, ni corta, ¿vale? La cuarta ya no te quiero contar. Pero en un punto, desde luego, no coinciden. Hay un montón de errores por un montón de motivos, efectos de multicamino, efectos de las diferentes capas de la atmósfera, un montón de cosas que nos afectan a la velocidad, a tal, no sé qué, al cálculo, al tiempo, no estamos seguros casi sobre nada. Y entonces realmente no coincidimos en un único punto, sino en un área. Pero bueno, ese área más o menos puede estar acotada y decimos, bueno, estás más o menos aquí con un error de más o menos 2 metros, 10 metros, 100 metros, ¿vale? Esto en exteriores funciona, en interiores, lógicamente, la señal de los satélites es muy pequeñita y no es capaz de pasar las estructuras, entonces no nos funciona, ¿vale? Entonces, para interiores, pues recurrimos a sistemas como el que nos ha comentado Rafa, sistemas de tipo SLAM, sistemas en los cuales localizamos, mapeamos, lo hacemos las 2 cosas a la vez y no estamos seguros ni de localizarnos bien ni de mapear bien. Pero resulta que si hacemos las 2 cosas a la vez, más o menos coincide. ¿Magia? Pues hombre, no. Hay mucha matemática detrás, hay que llevarla adelante, pero al final las cosas funcionan. Fijaros que lo primero que os había comentado, esa semana que yo me tiré ahí construyendo mi mapa con segmentos, que fue un infierno, os lo aseguro, fue muy aburrido. Pasamos a construirlo de forma automática y esa forma automática una de dos. O lo hacemos solamente basado en sensores como os he contado al principio o ya empezamos a usar técnicas un poquito más inteligentes. Y lógicamente no debemos olvidarnos que lo que construyamos tiene que ser útil. Si no es útil, lo mismo no nos vale para nada, ¿no? Entonces, fijaros que hay muchos problemas. Rafa ya os ha anunciado, el problema es el problema de la gallina y el huevo, quién fue primero. Pero es que fijaros que cuando el robot a lo mejor va navegando por un pasillo y va construyendo ese pasillo, pues de repente se encuentra una columna y dice, vale, aquí pongo una columna. Va hasta el final del pasillo y cuando vuelve, dice, uy, ¿dónde está la columna? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué pensáis que puede haber ocurrido? Si vosotros vais por un pasillo, reconocéis una columna, la dibujáis, aquí hay una columna. Y cuando volvéis no está, ¿qué ocurre? ¿Qué pensáis? A ver, ¿alguna propuesta? ¿Se ha caído la columna? ¿Ha desaparecido? A ver, dispara. Muy bien. Desde luego nos hemos equivocado en algo casi seguro, ¿verdad?
Y además has apuntado las dos equivocaciones posibles. La primera es que al decidir que eso era una columna, a lo mejor nos hemos podido equivocar. A lo mejor estábamos viendo una caja, ¿vale? Y hemos puesto una caja o una persona. Incluso hay personas que son muy cuadradotas y tal, que en pinta columna, las pones ahí. Y luego simplemente puede ser que te hayas equivocado porque al volver, a lo mejor tú te piensas que estabas en este punto y realmente no estás ahí. O sea, te estás equivocando en la localización, te estás equivocando al mapear. Pero claro, es que esa representación y esa incertidumbre está ahí, y es que está en todo. Entonces tenemos incertidumbre sobre todo, ¿no? Y decimos, jolín, qué de problemas hay. Bastantes problemas tengo en la vida como encima para tener estos. Pero claro, ¿quién es más importante? ¿Es más importante la posición del robot para fijar la posición de la pared? ¿O es más importante la pared, que sé que eso es bastante estático, para fijar la posición del robot? Pues es que ni uno ni otro, porque es que tanto en una cosa como en la otra voy a tener errores. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues en ese caso trabajamos con probabilidad. No digo, aquí hay una pared, aquí hay una columna, sino que digo, aquí hay una pared con una probabilidad de un 80%. Si la veo muchas veces, la voy subiendo la probabilidad. Aquí hay una columna con un 50%. ¿Que vuelvo y me la vuelvo a encontrar? Pues ya no es un 50, la voy a subir a un 70. ¿Que vuelvo a pasar? Un 80, un 90. Y ya estoy totalmente seguro que ahí está la columna, ¿vale? O la persona se ha quedado dormida ahí, apoyada en la pared y se ha quedado mucho tiempo, ¿vale? Entonces, trabajamos con probabilidades, ¿vale? Matemática debajo, pero bueno, o sea, la idea es mantenerlo, ¿vale? Y lo que os decía Rafa de cosas que empiezan a girarse, ¿no? Realmente el entorno es este, no es esto, ¿vale? Esto es caótico y no vale para nada, esto es un churro, ¿vale? Entonces, todo eso es lo que, digamos, lleva el SLAM. No sé si, Rafa, ¿nos vas a contar algo más de SLAM? No, ¿no? ¿Sigo con planificación? Sí. Pues venga, entonces, ya fijaros que sabemos cómo darle un mapa, sabemos que hay muchos tipos de mapas, sabemos algo de localizarnos sobre él, hay muchas técnicas, ya os digo que no es tarea de hoy. Y luego, pues bueno, plantearnos cómo construir esos mapas y localizarnos de forma automática. Pero claro, aún así, ya sabemos en qué entorno nos movemos, somos capaces encima de construirlo más o menos de forma automática, somos capaces de localizarnos sobre él, es decir, ya sé dónde estoy. ¿Qué me falta ahora? Pues ahora me falta decidir cómo llegar a un objetivo, ¿vale? Ahora alguien llega y me dice, robot, vete a tal habitación. ¿Por qué? Pues porque te lo mando yo, ¿vale? Porque eres un robot vigilante y quiero que te vayas a una sala y que vigiles si la persona que está allí sentada está trabajando, ¿vale? Vamos a vigilar a alguien. Vamos a ver si hay alguien robando. Vamos a ver si hay tal. Robot enfermero. Vete allí y llévale, yo qué sé, una caja de aspirinas, ¿vale? Cualquier cosa. Entonces, para eso aparecen los procesos cognitivos. Os recuerdo, era la cajita que había arriba a la derecha. Entonces, en esos procesos cognitivos o procesos de decisión vamos a ver qué es lo que debemos hacer. Y unos algoritmos que utilizamos para ello son los algoritmos de planificación. La planificación puede ser global, es decir, sobre un mapa genérico decido qué es lo que hay que hacer, hacia dónde me debo dirigir y cómo lo debo hacer, o bien pueden ser planificaciones locales. Sobre las planificaciones locales, es decir, cercanas, un entorno más o menos cercano, decido qué es lo que debo hacer si me encuentro, por ejemplo, un obstáculo imprevisto. Digo, pues esto yo no lo he visto antes, ¿no? Lo que antes era una columna, a lo mejor es una persona que está en medio del pasillo y es que ahora ya no puedo pasar, ¿vale? Entonces, ¿qué hago? ¿Le paso por encima? Pues hombre, si somos un robot como los del Gran DARPA, lo mismo pasamos por encima y no hay problema para el robot, para la persona sí, pero somos capaces de pasar, ¿no? Entonces, hay varias técnicas, algunas de ellas, algunas interesantes, os las cuento aquí, que son los grafos de visibilidad, Voronoi, grafos de conectividad y potencial. Los primeros, los grafos de visibilidad, son bastante intuitivos y son muy fáciles. Fijaros que sobre el entorno inicial que os había puesto, lo que hacemos es coger desde cada segmento de cada obstáculo y me fijo en los vértices que soy capaz de ver. De tal forma que entre vértices tiro una línea, ¿vale? Este le veo, este le veo, este le veo, este le veo, y así sucesivamente vamos construyendo todos, ¿vale? Desde todos los vértices busco todos los demás que son visibles. La norma aquí es, si un vértice, por ejemplo este, está detrás de un obstáculo, es decir, para llegar desde aquí hasta aquí, tengo que atravesar un obstáculo, no lo hagas. Solamente los que sean visibles, ¿vale? Es como si tú te pusieras ahí en la esquinita y dijeras, ese le veo, ese también, vale, tiro una línea, una línea. Construimos todas las líneas. Y luego lo único que tenemos que hacer una vez que ya está construido, porque claro, el entorno se supone que ya está quieto, ¿vale? Las paredes no se van a mover, las columnas, etcétera, ya hemos construido un mapa muy bueno, pues digo, mira, mi robot está inicialmente en este punto de inicio y quiero llegar hasta aquí. ¿Qué es lo que debo hacer? Pues desde el inicio, igual,
a todos los vértices que soy capaz de ver, trazo líneas desde el destino exactamente igual y entre todos esos posibles segmentos voy buscando los que me llevan por el camino más corto, ¿vale? Esto es lo que se conoce como grafo de visibilidad, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo. Esto es un vídeo que nos han dado unos compañeros de la Universidad Rey Juan Carlos, perdón. Y en este caso, a ver si arranca. Sí. En este caso, fijaros que vamos a construir el grafo de visibilidad. Hay un montón de vértices en este entorno. Este entorno es el de su universidad, ¿vale? Aquí cada una de estas casillas son sus despachos. Y entonces fijaros que el robot ha partido de esta posición inicial y llega a esta. Pues ha elegido entre todos los posibles y va recorriéndolo de vértice a vértice, ¿vale? Va pasando por todos esos vértices que había visto antes, esas rectas, digamos, que eran todas visibles. Ahora le mandamos a otro nuevo destino, le mandamos aquí y él va navegando por el entorno y es capaz de planificar por el camino más corto y llegar, ¿vale? ¿Cuál es el problema que pensáis que nos podemos encontrar en planificaciones de este tipo? Pues el problema está aquí. Fijaros que el robot va muy pegadito y si hubiésemos trazado directamente todo el grafo de visibilidad sobre vértices que son visibles directamente, lo que ocurriría es que el robot iría atravesando por la pared, ¿no? Iría ahí llevándose la pared por delante. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que hacer antes de construir el grafo es engordar las paredes y engordar los obstáculos lo suficiente como para no pegarnos a ellos. Es decir, cojo mi robot, sé las medidas, pues los voy a engordar por lo menos el radio y un trocito más, una banda de seguridad. Por eso fijaros que ha ido separado de la pared, ¿vale? Este es un ejemplo de planificación. Hay otras que son, por ejemplo, los diagramas de Voronoi, que lo que hacen es buscar trayectorias que sigan puntos que estén alejados al máximo de todos los obstáculos cercanos. Es decir, todos los dibujos que veis aquí de esas rectas son rectas que, fijaros, están a la misma distancia de la pared y del obstáculo, de la pared y del obstáculo, de la pared y del obstáculo. En cualquiera de los casos lo que vamos viendo es que buscamos la máxima seguridad, es decir, que el robot vaya por el centro en todos los casos, ¿vale? Intentar evitar todo. La forma de decidir cómo llegar del inicio al fin pues vuelve a ser la misma, ¿vale? Por el camino más corto. Respecto a la descomposición en celdas que antes os conté al principio, podemos construirnos ese grafo de conectividad, como antes os había dicho, y lo que queremos hacer es, si queremos ir desde la 7 a la 15, pues vamos buscando en ese grafo de conectividad las celdas que me llevan desde la 7 hasta la 15 por el camino más corto, ¿vale? Vuelve a ser otro tipo de planificación. Y otra planificación que se utiliza mucho es la planificación de frente de ondas, en la cual lo que hacemos es, sobre una representación en tipo celda exacta, pues yo, si quiero ir desde una posición inicio a una posición destino, lo que hago es lo siguiente. En la posición destino me pongo un valor 0 y en las celdas que están adyacentes, es decir, aquellas que comparten un lado, las incremento en un valor de 1. Las que están en diagonal las incremento en un valor de 2. O al fin y al cabo, simplemente es incrementar en 1 las que están adyacentes, ¿vale? De aquí a aquí me cuesta un movimiento, de aquí a aquí otro, pues vamos en 2. Cuando llegamos al obstáculo, el frente de ondas se muere. Si no hay obstáculo, continúa. 2, 3, 4, 4, 5. 4, pues 5 aquí, 6 aquí. Y así sucesivamente hasta llegar al inicio, ¿vale? Y un poquito más. Un poquito más por si acaso. Ahora os voy a decir por qué. Y luego lo que tenemos que hacer es, vale, ya hemos llegado aquí, sabemos que tenemos 8 movimientos para llegar a nuestro destino. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues lo que hay que hacer es muy fácil a partir de ese momento, porque lo único que hay que hacer es decidir. Si estoy en esta casilla, la casilla 8, y quiero llegar a mi destino, lo que tengo que hacer es buscar la casilla que a mi alrededor tiene el valor más pequeño. ¿Cuál es? Pues fijaros, como tengo un 7 y un 7, la de menor valor es el 6. Si tengo un 6 y aquí tengo un 5, un 6, un 7 tal, pues me voy a la menor, a la menor, a la menor, a la menor. Y así voy bajando, voy descendiendo por el gradiente que se conoce y entonces voy pum, 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 por el camino más corto, ¿vale? Eso lo tenéis aquí y lo tenéis aquí representado de la siguiente manera. El robot está en esta posición y yo le digo que se vaya a esta habitación, a ese destino. Pues a partir de ahí vamos incrementando los valores de las celdas. A medida que van incrementándose, va incrementándose el color, de tal forma que va siendo grisáceo, así hasta llegar a un valor oscuro.
Y ese valor oscuro lo que hacemos es que hemos ido incrementando ese valor de los contadores, ¿no?, de ese frente de ondas, y ha llegado hasta el robot. Y os digo que hay que llegar hasta el robot y un poquito más. ¿Y por qué un poquito más? Porque, hombre, los robots no hacen lo que nosotros queremos al principio. Nosotros le decimos, mira, vete por esta diagonal, que eso es ir siguiendo el valor de la celda más pequeñita, pero claro, el robot lo mismo está mirando hacia otro lado, entonces cuando se quiere dar la vuelta necesita girar, ¿no? Entonces en ese giro, si se sale del mapa, pues ya no va a saber qué hacer, ¿no? Entonces hemos llegado hasta ahí y el robot ya en línea verde es capaz de ir siguiendo nuestro caminito hasta llegar a su destino, ¿vale? Este frente de ondas también se conoce como grass fire y es porque asemeja el fuego que realizan, por ejemplo, cuando quieren hacer un quemado de pastos. Pues cuando ya han recogido toda la siembra dicen, bueno, pues este trocito de pasto que ha quedado aquí lo voy a quemar para que quede ya muy lisito, ¿no? Entonces lo quema y el aire va llevando el pasto y entonces lo que va haciendo es que se va extendiendo. ¿Por qué os cuento esto? Porque me diréis, hombre, ¿y qué pasa si damos la vuelta por un lado, por otro y de repente no coinciden los valores, ¿no? Porque claro, por un lado es más grande el camino que por otro y de repente se encuentran cosas que tienen valores diferentes. Eso no es coherente. Pues ahí lo que hacemos es aplicar precisamente el grass fire. Y el grass fire es, si ha quemado un frente de ondas esa casilla, cuando llegue la otra ya no va a quemar nada, ¿no? Entonces, ¿que ya lo hemos quemado? Pues ya no hay que quemar más, ¿vale? Entonces, ¿que llega el otro con otro valor? Pues ahí te quedas, ya no vas a seguir, ¿vale? Ya hemos quemado todo. Y luego están los campos de potencial, que es otro tipo de planificación global, que esta es muy curiosa, y aquí lo que hacemos es dos cosas. La primera es, nuestro objetivo genera una fuerza de atracción, es decir, vente para acá que te quiero. Y los obstáculos lo que nos dicen es todo lo contrario, lo que generan es una fuerza de repulsión, es decir, nos empujan hacia afuera. Si nosotros tenemos una fuerza de atracción, que es mi objetivo, y tenemos muchas fuerzas de repulsión, que son los obstáculos, al final lo que conseguimos son mapas de este tipo, mapas que nos ayudan a planificar. De tal forma que si nuestro destino está aquí abajo, ¿vale?, le hemos puesto un valor de atracción y estos son los obstáculos que implican repulsión. No sé si estáis viendo sobre esto lo que ocurriría si yo, desde mi posición de inicio, que está aquí arriba, soltase una pelota. Pues esa pelota iría cayendo, ¿vale? Iría siendo atraída por nuestro objetivo, pero si intenta acercarse a los obstáculos, ¡pum!, la empujan, ¿vale? Entonces la empujan fuera y va describiendo una trayectoria tal y como esta. Esto simula muy bien el juego del pinball, ¿no? Típico, sale la bola por ahí y el objetivo está claro. El que ha diseñado el juego es que nosotros perdamos y echemos otra moneda, ¿no? Entonces el objetivo está abajo, en el agujero. Pues esto es exactamente lo mismo, ¿vale? Los obstáculos que hay lo repelen y, por el contrario, pues él va bajando por ahí, ¿vale? Tiene una serie de problemas. Uno de los fundamentales es el de mínimos locales. Mínimos locales, ¿por qué? Pues no sé si lo veis aquí. Se ve un poco regular porque el verde se identifica casi como amarillo. El robot parte de esta posición inicial, va a llegar a esta posición final y entonces digamos que sumamos fuerzas de repulsión y atracción y debe seguir esta trayectoria. Lo que ocurre es que si, por ejemplo, este obstáculo y este están mucho más cercanos, de repente el robot va a ser atraído y llega un momento en el que están tan cercanos los obstáculos que de repente le empiezan a repeler y la fuerza de repulsión es exactamente la misma que la de atracción, pero de sentido contrario. ¿Eso qué significa? Pues eso significa que una te está diciendo que vayas hacia allá con un valor 10 y la otra que te vayas hacia allá con un valor 10. Conclusión, el robot es tonto, el robot hace lo que le hemos dicho y la función le da 0. Y dice, pues me quedo. Eso es un mínimo local. No hemos llegado al destino y nos hemos quedado atrapados en un mínimo local. Eso ocurre también cuando hay obstáculos que son cóncavos, ¿no? Entonces empiezas a meterte en el objeto y de repente hay un momento que te repele todo y ya no sabes qué hacer. Y te quedas ahí quieto o te quedas oscilando, que es lo normal, ¿no? Eso es un problema. Y luego, por último, lo que nos queda es evitar obstáculos. Y evitar obstáculos es básico porque estamos trabajando con robots móviles. No quiero alargarme mucho porque no quiero aburriros y seguro que tenéis un montón de preguntas, pues esto os encanta. Entonces, para tampoco pasarnos mucho de tiempo y que no se me vayan mis alumnos, Julio, por Dios, ábreme el laboratorio que se me van. Lo que vamos a ver es el último punto, que es la evitación de obstáculos. Ya hemos visto todo, ya sabemos cómo llegar, pero lo que nos queda es lo más importante, ¿vale?
Y lo más importante es que debemos evitar cualquier obstáculo. Fijaros que aquí tenemos un robot muy pequeñito, del tamaño de una cerilla, pero hasta este robot pequeñito tiene que asegurar la integridad de las cosas que se va a encontrar, ¿vale? Si es pequeño es por algo, pero lo que se va a encontrar a lo mejor también es pequeño y no tiene que romperlo. Entonces los obstáculos tienen que estar asegurados. Fijaros en este ejemplito, que yo creo que se resume bastante lo que queremos hacer con la evitación de obstáculos, y es que mi planificador, cualquiera de los que os acabo de contar, me manda por esta trayectoria de color gris, y me dice que tengo que ir por este pasillo. Pero de repente, al girar, me encuentro un obstáculo que antes no estaba en el mapa, no había nada, eso es una persona, es una caja, es algo que de repente ha aparecido ahí, y claro, me la encuentro, ¿y qué es lo que hago? Pues lo primero que tengo que asegurar es, lógicamente, no darle, pero tengo que asegurar el objetivo global, y el objetivo global es que a mí me decían que tenía que ir por la izquierda, y me decís, hombre, si llegado a este punto te encuentras el obstáculo, pues te puedes ir también por el pasillo de la derecha, ya, pero es que lo mismo el pasillo de la derecha no me lleva donde yo quiero, ¿vale? También me puedo dar la vuelta. Si estaba viniendo por esta parte de aquí, seguro que me puedo dar la vuelta. Pero claro, yo necesito asegurar que vayamos por aquí. Si es capaz de hacerlo, pasará. Además, tenemos que tener en cuenta que tenemos un robot y el robot no hace lo que queremos en el momento que queremos. Entonces hay que asegurar que también cumplimos con sus restricciones. Hay que asegurarse que los sensores son capaces de detectar los obstáculos. Y otra cosa interesante es que el riesgo actual de colisión lo debemos evitar, pero también el futuro. Es decir, si por evitar chocarme con este obstáculo me voy a chocar contra la pared, pues la verdad es que no hemos arreglado muchas cosas, ¿no? Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta. Algoritmos de evitación, os voy a contar muy por encima los más importantes. Los más básicos de ellos son los algoritmos de tipo bicho, el bicho 1 y el bicho 2. El bicho 1 lo que hace es lo siguiente. El robot parte de una posición inicial, quiere llegar a una final y de repente se encuentra con un obstáculo. Va navegando por el mundo, tan feliz, es un bicho, se encuentra con un obstáculo y entonces ese obstáculo, ¿qué es lo que va a hacer? Pues ese obstáculo lo que va a hacer es recorrerlo en su totalidad, va a recorrer totalmente el perímetro y va a aprenderse cómo es el obstáculo. De tal forma que una vez que se lo ha aprendido, dice, vale, ¿cuál es el punto más cercano a mi destino? ¿Este de aquí? Vale. ¿Cuál es el camino más corto? Pues recorrer por aquí arriba, porque como ya me he aprendido la forma del obstáculo, llego hasta aquí, abandono el obstáculo, uy, me encuentro otro. Misma mecánica, me recorro todo el obstáculo al completo y como ya me lo he aprendido, ¿cuál es el punto más cercano al obstáculo? O sea, al destino. Este, pues recorro el obstáculo por el camino más corto y le abandono, ¿vale? Este bicho no es muy eficiente. Fijaros que se tiene que dar 2 vueltas completas, ¿vale? O sea, perdón, una vuelta completa a cada uno de los obstáculos, 2 vueltas completas, y luego encima tiene que recorrer por lo menos la mitad o casi la mitad de cada obstáculo. Por lo tanto, muy eficiente no es. El bicho 2 lo mejora. Y en el bicho 2 lo que hacemos es, si parto de aquí y quiero llegar aquí, trazo una línea imaginaria y lo que hago es seguir esa línea imaginaria, ¿vale? Voy derecho hacia él. Además es eficiente. ¿Que me encuentro un obstáculo? Pues decido. ¿Qué quiero recorrerlo? ¿En sentido horario? Pues lo recorro en sentido horario, el obstáculo, hasta que de repente vuelvo a cruzar la trayectoria imaginaria que tenía. Ahí abandono el obstáculo. Y sigo mi trayectoria imaginaria, ¡pum! ¿Me vuelvo a encontrar otro obstáculo? Pues vuelvo a recorrer en sentido, en este caso, sentido horario. Lo recorro en sentido horario, ¡pum! Ya encuentro la trayectoria, ya abandono el obstáculo, ¿vale? Entonces, en este caso, aproximadamente solamente recorre la mitad de cada uno de los obstáculos, por lo tanto es bastante más eficiente, ¿vale? ¿Cuáles son los problemas? Pues que nos encontremos obstáculos de este tipo. Fijaros, si hago eso, línea imaginaria, me encuentro el obstáculo, ¿vale? Lo recorro, me cruzo con mi trayectoria, abandono, me encuentro otra vez el obstáculo, sigo recorriéndolo, mi trayectoria, sigo por aquí, sigo por aquí, sigo por aquí, y de repente llego a la trayectoria, uy, si no puedo llegar al destino, el destino está dentro de ese obstáculo. Madre mía, pues me toca dar la vuelta completa otra vez. Entonces se da la vuelta completa, la vuelta completa, la vuelta completa, y donde antes había abandonado por primera vez el obstáculo, tiene que continuar. Entonces continúa, y ya sí que llega a la trayectoria y lo alcanza, ¿vale? Un poco más eficiente, tiene sus problemas, como todo en esta vida, ¿no? Otros algoritmos, pues por ejemplo el VFH. El VFH, sobre el ejemplo que os he contado antes, lo que hace es analizar todos los posibles sectores que se encuentran y esos sectores los traduce en grados. Y esos grados le da un peso. Y entonces lo que hace es decir, más o menos en estas orientaciones, que esas orientaciones coinciden con este pasillo,
Pues ahí prácticamente no encuentro obstáculos. Hay unos poquitos que son unos trozos de pared, pero ahí no hay obstáculos. Justo enfrente tengo un montón de obstáculos y además pues algunos muy prominentes y están muy cercanos. Entonces esos son muy peligrosos. Gracias, Julio. Y entonces esos, ya sé que todos esos ángulos, digamos, van a ser prohibidos. Hay un trocito por aquí que puedes pasar y es este trocito de aquí. Y luego, lógicamente, si te das la vuelta, que es toda esta parte de aquí, pues bien. Entonces lo que hacemos es definir una función objetivo, tener todas esas cosas en cuenta y que el robot decida. Va dando valores, nosotros le damos más o menos peso a cada uno de esos valores en función de la orientación actual, el destino donde se encuentra, etcétera, y decidimos cuál es el paso que vamos a elegir, o bien este, o bien este, o bien este. Lógicamente, en este caso, debería ser este, ¿vale? Para girar y conseguir seguir la trayectoria que queríamos, ¿vale? Hay veces que lo hará, hay veces que no. Aquí os enseño un vídeo de Borenstein, que fue precisamente el que propuso este algoritmo VFH. Lo propuso en el año 86. Y en el año 86, con un 486 de ordenador, fijaros por dónde estarán, ahora con los pedazos de ordenadores que tenemos, ¿verdad? Las máquinas ahí tan potentes, pues con un 486, muy sencillito, era capaz de navegar por este entorno, que no sé si os estaréis dando cuenta lo realmente fastidiado que se lo ponía al robot. Este robot, fijaros que era capaz de ir navegando sin chocarse con absolutamente nada de lo que se encontraba en el entorno, además va bastante rápido, pero es que lo que se encontraba en el entorno podían ser palitos muy finos, muy difíciles de detectar con ultrasonidos, que era lo que utilizaba en ese entorno. Las paredes más o menos se detectan fácil, pero lo que son los palitos, muy difícil, ¿vale? De hecho, esto que pone aquí, que aparentemente es una tontería, pues tampoco lo es. Son sillas con las patas muy estrechas, con ruedas por debajo, digamos, de la detección de esos ultrasonidos, entonces digamos que todo se complica, ¿vale? Estas patas también de esas mesas son muy estrechas y son difíciles de detectar, ¿vale? Otros algoritmos plantean poner burbujas en el entorno. Esas burbujas tienen que ser mayores que el robot, y si somos capaces de poner una banda de burbujas todo alrededor del entorno por el que voy a pasar sin chocarme con nada y cumplen con el mínimo tamaño del robot, pues a partir de ahí, pues digamos que podemos navegar. Eso lo hicimos nosotros, por ejemplo, aquí, de forma muy sencilla, y digamos que le fastidiamos un poco a nuestro robot porque le pusimos un obstáculo que era indetectable a priori, es un obstáculo que está por debajo de los sensores de ultrasonidos. Además es un objeto que es una batería muy pesada, y entonces el robot se enteraba no porque fuese capaz de detectarlo con los sensores de ultrasonidos, sino porque le empezaba a costar más empujar. Digamos que nosotros le habíamos dicho que fuera una velocidad y de repente la velocidad bajaba y empezaba a consumir de más. Y decías, bueno, ¿qué ocurre? Pues eso es que hay algo que te está atascando. Entonces das marcha atrás, planteas una banda de burbujas alrededor del obstáculo y lo evitas, ¿vale? No lo has visto, pero por lo menos que sea suficiente para evitar algo del tamaño del robot, ¿vale? Y luego hay otros algoritmos, como el de curvatura máxima, el CVM. Este CVM planteado por la Carnegie Mellon, utilizado luego también en el Gran DARPA, pues lo que plantean es lo siguiente. Dicen, bueno, mi robot tiene un tamaño determinado, pero lo que voy a considerar como un único punto, y en cambio cuando encuentre un impacto de un obstáculo, ese impacto le voy a hacer crecer como si fuese un círculo, y ese círculo va a tener un radio determinado. ¿Qué radio? Pues el del robot más una banda de seguridad, de tal forma que si el impacto está ahí, la XY del obstáculo está justo ahí, pues yo no me voy a acercar más cerca de esta banda de seguridad, de ese radio de seguridad, y ese radio, como es el de mi robot más una banda de seguridad, pues sé seguro que no me voy a acercar. De la misma forma, determinamos cuáles son las curvaturas máximas y mínimas, y de nuevo, una función y que decida el robot, ¿vale? En algunos casos le resultaba difícil a ese robot navegar por pasillos de este tipo, ¿vale? O sea, esto que aparentemente debería ser fácil, pues lo que ocurría es que cuando detectaba impactos, por ejemplo, en esta pared, pues el robot se daba la vuelta, decía, vale, no puedo pasar, ¿vale? Y una mejora que propusieron es, bueno, yo puedo ir describiendo arcos, pero también puedo ir mediante carriles. Entonces, oye, si estoy en un carril que no hay nada delante, ¿por qué tengo que ir girando? Pues voy recto. Entonces, ese LCM, método de curvatura máxima con carriles, lo que definían era una serie de carriles con impactos a cada uno de esos obstáculos y decían, bueno, ¿cuántos carriles tengo estos? ¿Puedo ir recto? ¿Puedo ir girando? Y decidían, ¿vale? De nuevo, hay una función que me decide qué es lo que debo hacer. Y por último, el algoritmo de ventana dinámica, lo que planteaban era algo, digamos que le daban la vuelta a todo.
y decían, bueno, hasta el momento nos hemos planteado de posiciones en XY, pero ¿y si me planteo cuáles son mis restricciones máximas en velocidad? Yo sé que mi robot le puedo decir, estás parado y como mucho en la siguiente iteración vas a ir a 0,5 metros por segundo, ¿vale? Y no puedo pasar de ahí. Pues entonces me voy a plantear qué ocurriría si le pusiera entre ese 0 metros por segundo y ese 0,5 metros por segundo más. Y entonces lo que hacemos es traducir ese entorno que antes eran posiciones en XY a posiciones dentro de un espacio de velocidades, un espacio de configuración que se conoce. Entonces, en ese caso, nos preocupamos de velocidades angulares para girar a derecha e izquierda o velocidades lineales para saber hasta dónde puedo llegar. Mi robot en este instante de tiempo, ¿vale?, en ese punto, está yendo a una velocidad lineal, pues imaginaros, de 45 centímetros por segundo y a una velocidad de rotación de 45 grados positivos por segundo. Hacia adelante, es decir, incrementar velocidad lineal o incrementar o decrementar velocidades angulares significa esta ventana dinámica. Pues todo lo que caiga ahí dentro son obstáculos que si yo eligiera una velocidad por aquí me llevaría en la siguiente iteración a chocarme contra algo, ¿vale? Entonces, con eso decidimos. ¿Cuál es la ventaja? Pues no tengo que empezar a hacer muchos cálculos del tipo de, bueno, este obstáculo está aquí, tengo que traducir a que yo tengo una cinemática en mi robot, tengo que pasarlo, qué es lo que tengo que meter, sino aquí ya decido sobre velocidades. Entonces, sobre velocidades decido pues esta, ¿vale? ¿A quién primo? Pues voy a primar a las velocidades máximas para que vaya lo más rápido posible. Aquí tenéis un ejemplo de ventana dinámica en la cual el robot va viendo los obstáculos y en esta ventana dinámica va decidiendo cuáles son los valores que debe tomar. Este color rojo son valores que va dando como valores prohibidos. Y esos valores prohibidos los podemos dar, por ejemplo, al hecho de no quiero que retrocedas. Tú, ante todo, tira para adelante, ¿vale? Entonces, con eso damos valores prohibidos y de repente nos hemos quitado un montón de valores que no hay que decidir sobre ellos, ¿vale? Con eso conseguimos que el robot pues vaya evitando obstáculos que se va encontrando, ¿vale?, en ese pasillo. No sé si estamos en tiempo, ¿vas a contar algo de esto ahora? Y básicamente eso es todo lo que os iba a contar yo. No sé cómo vamos de tiempo, Julio. Vamos muy mal. Se han ido muchos alumnos. No, digo mis alumnos de clase, si se me han ido o no. Entonces, prácticamente con esto, Rafa tenía también preparados unos vídeos, pero a lo mejor si alguien está interesado en algunas preguntas, pues puede comentarlo sobre los vídeos. ¿Te parece bien? Depende de lo que preguntéis. No sé si estáis cansados ya hasta ahora, después de tantas competiciones, conferencias, mini talleres, ¿vale? En interiores. Tú ten en cuenta un problema de estos robots. Voy a poner... Lo siento. No, la pregunta era, has comentado que en interiores los láser para detectar el entorno van a caer en desuso. ¿Por qué va a ser sustituido? A ver, el problema de los láser hoy en día, ¿vale?, es que para trabajar en interiores el láser te da una gran precisión, en un plano, ¿vale? En 3 dimensiones no, pero en un plano te da muy buena precisión, 180 grados, luego tienes muy buena, y además estamos hablando de una resolución de milímetros, centímetros en el peor de los casos. Un láser, te iba a poner el que quería, a ver, quietos, para que veas de qué estamos hablando. Por ejemplo, estos, ¿vale? Un láser normal de que trabajamos nosotros está en el orden de los 4.000 euros. Si tú a un robot lo quieres después vender en gran público para llevarlo a una casa, para llevarlo a cualquier lado, y solamente un sensor láser que solo te da información de un plano, no te da más, te cuesta 4.000 euros, pues difícilmente lo vas a meter en el mercado, ¿vale? Entonces tienes que irte a cosas mucho más baratas. Opciones: te vas a cámaras, coges la típica webcam, ¿vale?, trabajas en visión, tienes otro tipo de problemas, o hoy en día, por ejemplo, tienes la Kinect, ¿vale? ¿Sabéis lo que es la Kinect, no? La Xbox, ¿vale? Pues hoy en día la Kinect, que te detecta, pues con patrones de luz estructurada, están a 100 euros. Ahora mismo hay una oferta, antes estaba a 150, ahora son 100, ¿vale? Entonces, claro, si tú comparas el poder trabajar en interiores utilizando la Kinect
que vale 100 euros con un sistema que te cuesta 4.000 euros, pues tienes dos opciones. O los láseres se espabilan y bajan el precio a precios razonables, o tendremos que utilizar sensores que sean asumibles para un robot. Es decir, tú no puedes diseñar un robot que te cuesta 4.000 euros y meterle después en sensores 20.000 euros, ¿vale? Es decir, no es compatible. Es decir, lo mismo que cuando antes Manolo os contaba lo del DARPA. El DARPA, tú tienes láser 3D que te hacen una reconstrucción local perfecta, pero claro, estamos hablando de un láser que te cuesta 100.000 euros. ¿Vale? Es decir, los sistemas son muy buenos, todo lo que quieras, pero no es competitivo para un mercado, digamos, de trabajadores de robótica normalitos, que tú puedas incorporar un robot de esto para tareas asistenciales, por ejemplo, en tu casa, en tu hogar, en personas mayores, etcétera, etcétera. Entonces, por eso comentaba que los láser o bajan de precio o están saliendo nuevas tecnologías que los van a hacer bajar de precio, ¿vale? ¿Alguna pregunta? Sí, quería preguntarte justamente, si quieres aplicar esto, por ejemplo, pues, para un robot casero o para investigación. Vale, la Kinect es un sensor que podemos utilizar que es barato, pero ¿qué tipo de software tenemos? Todos esos videos que hemos mostrado, de mapas que has mostrado. Claro, vamos a ver, nosotros, por ejemplo, te voy a poner algún ejemplillo, no este, pero para que vayas, lo voy comentando. Por ejemplo, esto de aquí, a ver, al mismo tiempo lo vamos viendo. Si te das cuenta, esto es un mapa que nosotros ya hemos reconstruido del entorno. Nosotros ahí arriba son, digamos, nuestro laboratorio. Por ejemplo, aquí, estamos utilizando localización basada en Monte Carlo, ¿de acuerdo? Simplemente con una información láser podemos, partiendo de una posición inicial desconocida, nosotros no le hemos dicho al robot dónde estaba, ¿vale? Y simplemente la distribución de partículas, la teoría de Monte Carlo, que no vamos a entrar en contarlo, lo que nos permite es que, haciendo un comportamiento Wonder, es decir, oye, ponte a andar por el pasillo a ver si te localizas, entonces llega un momento en que automáticamente ya te vas a localizar, porque ya prácticamente te estás centrando todas las partículas donde está situado el robot. En el momento que te has localizado, tú ya pasas de un contexto de localización a un contexto de yo ya sé dónde estoy, le he dicho al robot que quería ir a este punto y automáticamente yo lo que hago es generar, digamos, la trayectoria para ir a ese punto mediante los algoritmos de planificación que ha contado Manolo. Con lo cual, si esto, y ahora mismo estamos trabajando en ello, en lugar de hacerlo con un láser, lo hacemos con la Kinect, lo que estamos haciendo es que en lugar de tener que incorporar un sensor que vale 4.000 euros, trabajamos con un sensor de 100 euros. Si los resultados son más o menos similares, pues tiene sentido. Si no, no tiene sentido. ¿Vale? Creo que ibas más un poco por el tema de, o sea, para empezar, para arrancar, ¿con qué software, no? Tiramos. Claro, o sea, yo veo ahí el mapa generado, pero es que ¿qué programa has utilizado para generar o almacenar el mapa? Bueno, programas hay muchos. Normalmente para empezar lo más sencillo es utilizar normalmente el player, ¿vale? Es decir, player stage. Suele ser, digamos, el problema del player stage es que es de, digamos, libre, software libre, y está un poco pensado de frikis. No hay mantenimiento, no te dan información, con lo cual, lo de siempre, te tienes que pelear un poco con él. Entonces, no te voy a decir que es fácil, ¿vale? Pero no es tampoco muy complicado, ¿vale? Entonces, yo para empezar te recomendaría el Player Stage, ¿vale? Aunque bueno, ¿eh? Bueno, y para la Kinect hay librerías hoy en día ya desarrolladas. El software, digamos, el driver ya lo encuentras en internet. Pon driver Kinect en Google y te sale por ahí ya unos cuantos, ¿vale? Que lo del software libre también tiene su ventaja. Y es que Sí, te lo puedes descargar, lo puedes montar. El problema que yo digo de aquí es, tú tienes, que es el problema que pasa con todo esto del software libre. Te lo hace una persona que le funciona muy bien en su casa, en su entorno, pero cuando tú lo pruebas en el tuyo no funciona nada. Entonces, ese es el tema, ¿vale? Por ejemplo, el player. Tienes que trabajar con la versión 9.10 del Ubuntu, porque como utilices otra versión de player o la nueva que te han colocado, ya no te funciona. Entonces tienes que trabajar con tal versión de player, tal versión de stage. Las nuevas reposiciones no mantienen los programas anteriores, entonces cambiar de versión de Ubuntu o cambiar de versión de player es una locura. Entonces, como al final no hay nadie que se encarga de mantenerlo y de estar en condiciones, pues te encuentras con problemas de ese tipo, que te funciona muy bien con tu versión, pero como quieras cambiar de versión, estás perdido. ¿O no? Sí, yo voy a romper una lanza en favor de Player. El Player Stage voy a romper solo una. Entonces, efectivamente, como dice Rafa, el Player Stage Gazebo es una plataforma de desarrollo robótica
en cuanto ponéis Player Stage en Google os va a salir. Es más, yo creo que no está conectado a tu ordenador, pero bueno. El caso es que ahí tenéis varios algoritmos. Hay algoritmos de localización, hay algoritmos de planificación. Y efectivamente, como dice Rafa, las ventajas de la comunidad libre, de la licencia libre de software, que también funciona para desarrollar software, pues cuando es un software que está aplicado a una plataforma robótica hardware, el problema que tiene es que es una plataforma robótica hardware. Y eso implica que es una plataforma heterogénea al 200%. Es decir, si nos fijamos simplemente en los robots del principio, los robots con los que trabajamos nosotros, incluso los robots dentro de nuestro propio grupo, cada uno es de su padre y de su madre, casi, ¿no? Muchas veces la plataforma básica es la misma, pero le montamos 18 sensores diferentes en posiciones diferentes y para hacer cosas totalmente diferentes. Con lo cual, efectivamente, lo que un día yo desarrollo en mi entorno con mis sensores configurados de una manera, lo pongo a disposición de todo el público, explico más o menos cómo funciona, pero claro, alguien lo prueba en una plataforma diferente y ya no le va tan bien. ¿Y por qué? Porque es que hay que estudiar si esos sensores de odometría que él tiene son tan buenos o tan malos como los míos, si los sensores de ultrasonido son los mismos, los láseres, si los tiene colocados en una orientación determinada. Entonces ahí se suman muchas más cosas. Entonces toda la ventaja de la comunidad de software libre, que ya te digo, para desarrollar software es genial y tiene un montón de ventajas, que yo soy un defensor de ella, cuando lo aplicas particularmente a la robótica móvil, pues tiene el problema de que es que tienes que lidiar con una plataforma real, y esa plataforma real no es la misma siempre, ¿vale? De hecho, incluso hay universidades que lo que hacen es compartir plataformas, trabajan con la misma para precisamente evitarse esos problemas. Dicen, mira, yo trabajo con el B21 con estas opciones, y entonces el otro compra el B21 con esas opciones para saber que están haciendo lo mismo, y entonces al utilizar los mismos drivers, utilizar los mismos algoritmos, le va a funcionar igual. Pero aún así, imaginaros, el entorno que os he enseñado de la Rey Juan Carlos es un entorno que tiene un montón de cristales, porque es casi transparente por muchos sitios. Entonces ahí vas con el láser, y lo que aquí nos funciona perfectamente con un láser en un plano, porque tenemos paredes de hormigón, pues cuando llega ese láser a una pared de cristal, ni se entera. Que es una pared muy bonita y pasa el láser, ¿vale? Entonces dice, jolín, si hay una pared, pero una pared de cristal. Y entonces ya ese sensor ya no va a responderte igual que el sensor que yo tengo aquí, y es el mismo sensor y es la misma plataforma, ¿vale? Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta, que es un infierno, ¿vale? Más información sobre el player y todo esto podéis encontrar también en la biblioteca, en proyectos fin de carrera. Hay varios proyectos que se han hecho. Yo estuve llevando uno que se leyó hace poco, donde se ponía en un rastreador, se hacía con el player. Eso va con Linux, o sea, el player corre sobre Linux y tiene un simulador que es el Stage. Lo que pasa es que el Linux lo metimos en una fonera, que es un router wifi, que se le flasheamos un Linux y dentro le metimos el player. Y lo que hicimos fue un rastreador, emular el player. Tiene drivers para los P3, o sea, para los robots estos que son rojos grandes. Entonces lo que hicimos fue emular en un robot pequeñito, en un rastreador, el protocolo de comunicación con el P3. Y entonces pues hay un rastreador por ahí que funciona con el player. Hay quien puede ver el reto, precisamente, el conseguir que funcione un robot o sea, el adaptar el software, ¿no? Es lo bueno que tienes todas las comunidades libres. ¿Alguna pregunta más? ¿Tenéis por ahí? Yo tengo una pregunta. ¿Cómo podemos aplicar esto a las competiciones de robots? Porque es que yo hay veces que veo esto en entornos muy controlados. Pues aquí tenemos unos pasillos, que los pasillos no cambian, son siempre iguales, se entrena. Pero, por ejemplo, en una prueba como es Eurobot, que la vemos el viernes, donde hay dos robots que compiten, que tiene una serie de objetos, de obstáculos que tienen que llegar a porterías y todo eso, ¿cómo aplicar todo esto? O sea, ¿es aplicable? Sí, pues mira, para que te hagas una idea, por ejemplo, hace poco me tocó examinar una tesis de un alumno de la Rey Juan Carlos, y él planteaba algoritmos de localización basados en filtros de partículas, como los que ha contado Rafa. Y en este caso el robot no estaba preocupado en construir un mapa, porque el mapa lo conocía, porque sabía que era un campo de fútbol y era la competición de perritos, de los gaibos. Entonces, en este caso, ellos lo que hacían era, con dos perros, el perrito que hacía de portero y el perrito que hacía de delantero,
pues lo que hacían era compartir información y en este caso el mapa que mantenían entre los dos era el mapa que les daba información sobre dónde estaba la pelota y dónde estaban los contrincantes. De tal forma que no era mantener características del entorno tales como paredes, puertas, etcétera, sino saber dónde estaba la portería, bueno, dónde estaba la pelota, perdón, y dónde estaban los competidores. De esa manera, con la imagen de uno y de otro, con el mapa que tenía uno y otro, lo fusionaban y entonces conseguían tener una distribución de creencias sobre dónde está la pelota y dónde están los perritos. Entonces eso lo utilizó para una competición. Era un caso muy concreto, desde luego sí que es verdad que muchas veces esto parece quizás un poco abstracto, pero como comencé hablando al principio, tenéis que tener en cuenta que todo esto, al fin y al cabo, depende de la aplicación que vayamos buscando. Entonces, esa aplicación de la competición pues estaba clara y utilizaron filtros de partículas no para mantener el mapa, sino para mantener la creencia sobre dónde estaba la pelota y dónde estaban los competidores. Entonces, dependiendo de lo que quieras, pues lo utilizarás de una manera u otra. Yo ahora, por ejemplo, mi interés es en reconstrucción tridimensional de entornos, pues buscando, por ejemplo, reconocer cosas características. Por ejemplo, pues eso que os he comentado, dónde estaba una fuente, dónde estaba un banco, saber por dónde puede navegar el robot. Imaginaos que en exteriores las cosas pueden llegar a estar tan descontroladas como que de repente nos podemos encontrar un socavón, ¿no? Entonces vamos circulando por el exterior y pensamos que el mundo es plano y no lo es, ¿vale? Solo hay que andar por cualquier calle de Madrid y saber que hay un montón de agujeros y de obras, ¿no? Entonces, en cuanto ese robot va a ir navegando, pues yo me quiero preocupar de que vaya siempre seguro. Entonces, ya en función de la aplicación, tendrás que ir ajustando estos algoritmos y darle esa aplicación. Ya os digo que esto es totalmente genérico, pero de la misma forma que es totalmente genérico, cuando le demos una aplicación hay que coger todas esas ideas, porque al fin y al cabo son ideas, no sé, creo o espero no haber dado la idea de que esto es así y es así para siempre, sino que esto es simplemente unas nociones globales, genéricas, que suele utilizar todo el mundo, pero que todos luego lo enfocamos o lo orientamos a una aplicación en particular, ¿vale? Entonces esa es la idea. Por ejemplo, la prueba del laberinto, que es saber dónde un robot está partiendo de una posición inicial desconocida, es el ejemplo este que tenéis aquí, que os estoy poniendo. Es decir, nosotros aquí partimos de que el robot no sabe dónde se encuentra. Conforme va avanzando, él llega a la conclusión de que está en uno de los dos pasillos, por los datos que está obteniendo del láser. Pero no saben cuál, los dos pasillos son altamente simétricos. ¿Qué es lo que sucede? Dentro del pasillo se va ubicando, pero, si os dais cuenta, tiene, digamos, posibilidad de estar en los dos pasillos. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que salga en un sitio en el cual se rompa la incertidumbre que tenga. Es decir, llega a una zona en la cual hay diferencia entre un pasillo, por ejemplo, que es salir al corredor central. En el momento que estás ahí, él ya está perfectamente localizado. Entonces, en un programa de laberinto, pues esto te soluciona perfectamente el saber en qué casilla estás del laberinto, partiendo de una casilla inicial desconocida. ¿Sabes? Entonces, este tipo de métodos, obviamente la carga computacional es más complicada que simplemente el tema de decir, pues voy a seguir la pared a la derecha, que es lo que hace la mayoría de los robots, o tengo un espacio libre y tiro para ahí. No, es decir, hay una cierta lógica o un cierto algoritmo de localización dentro de un entorno que a priori es conocido porque el mapa del laberinto se da, ¿vale? Entonces te soluciona esos problemas, este tipo de algoritmos de localización. Muy bien. ¿Alguna pregunta más tenéis? Bueno, pues muchas gracias por la asistencia y bueno, pues mañana y pasado seguimos con actividades dentro de la Semana de la Robótica. Ahora fuera también hay algunos talleres y eso si os interesa. Le podemos, yo creo que dar un aplauso a... Muy bien, muchas gracias.